favor, acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, porque yo confío en Dios, el título de nuestro estudio de hoy. El apóstol Pablo, después de su tercer viaje misionero, ya lo hemos comentado anteriormente, fue a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, pero estando en el templo fue abordado por una turba que quiso lincharlo, acusándolo de haber estado viajando por diferentes lugares, por el mundo, hablando, según ellos, hablando mal de los judíos, hablando mal del templo, hablando en contra de la ley, acusaciones todas falsas, por supuesto. Y en esa turba que casi lincha y que golpearon al apóstol Pablo en Jerusalén en esa oportunidad, los soldados romanos lo arrebataron de esa multitud, lo mantuvieron a salvo en la fortaleza Antonia, y el tribuno, llamado Lisias en ese momento, dado que la vida de Pablo estaba en riesgo de que cometan un atentado en contra de su vida, entonces estratégicamente Pablo fue enviado a Cesarea, desde Jerusalén hacia Cesarea, donde estaba la guarnición, la principal guarnición y la gobernación romana de toda la zona, de toda la provincia, y donde se encontraba el gobernador Félix, el gobernador encargado por el Imperio Romano. Y estando en Cesarea, el gobernador romano Félix mantuvo preso a Pablo por 2 años más, a pesar de su inocencia, y nos dice el texto, cuando hemos estado leyendo, que para congraciarse con los judíos, lo dejó preso aún después de que Félix fuera destituido y fuera cambiado o reemplazado por otro nuevo gobernador llamado Porcio Festo. Este nuevo gobernador, Festo, analizó el caso de Pablo una vez más, recibió al Sanedrín para escuchar lo que tenían que decir con respecto a Pablo, y ante la insistencia del Sanedrín o el consejo de las autoridades judías, cuando el Sanedrín insistía en que Pablo fuera llevado a Jerusalén para ser juzgado allá, pero porque en realidad querían asesinarlo en el camino, entonces cuando Festo le pregunta a Pablo, ¿quieres ser llevado a Jerusalén para que seas juzgado allá delante mío? Y Pablo le dijo, no, yo no le he hecho nada a los judíos, no tengo nada por qué ser juzgado, yo soy inocente, yo estoy ante la autoridad que debo estar, y por último apelo a César. Entonces Festo le dijo, has apelado a César irás. Es decir, se dictaminó que Pablo fuera llevado a Roma para comparecer ante César. Y así nos acercamos al final del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy día vamos a ver el capítulo 27, Dios mediante la próxima semana el capítulo 28. Pero en este capítulo 27 veremos el inicio de este viaje del apóstol Pablo hacia Roma. Y muchas personas consideran este viaje de Pablo hacia Roma, aunque está siendo llevado como prisionero hacia Roma, muchos lo consideran como el 4.º viaje misionero del apóstol Pablo. Así que vamos a ir leyendo y comentando todo el capítulo 27, que es una narración apasionante, que vamos a ver cómo nos va a atrapar con la descripción de todas las circunstancias que van a acontecer en este 4.º viaje misionero, o en el viaje de Pablo de su prisión en Cesarea a continuar preso en Roma, como después veremos. Hechos capítulo 27, vamos a ir leyendo desde el versículo 1, acompáñenme por favor. Hechos 27:1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Notemos la narración en primera persona. Esto nos hace dar cuenta de que Lucas estaba con Pablo en ese momento y que lo acompañaría en este viaje a Roma. Durante todo el tiempo que Pablo estuvo preso en Cesarea, Lucas tiene que haber estado en los alrededores, cerca a él, atento, atendiéndolo en algunas cosas, pero también ha tenido bastante tiempo, como comentamos la semana pasada, tiempo para recibir los testimonios de tantos testigos acerca de la vida de Jesucristo, lo cual le sirvió como material para elaborar el evangelio que lleva el nombre de Lucas, el evangelio según San Lucas. Pero ahora está hablando en primera persona, él estaba allí y también iba a embarcarse en este viaje. En el versículo 2 dice, y embarcándonos, así hablando en primera persona, en plural,
y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco era un creyente, compañero de Pablo, que fue mencionado en Hechos capítulo 19, durante el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca del alboroto que hubo en Éfeso con todo el tema que se sintieron ofendidos, los artífices que hacían los templecitos de la diosa Diana y que decían que Pablo estaba predicando en contra de aquellos que no son dioses, aquellos que se hacen con manos humanas, y hubo todo un tremendo lío, y tomaron a Gayo y a Aristarco, una turba que también casi los terminan linchando. Aristarco, pues este creyente, que acompañó también a Pablo allí cuando llegó a la tierra prometida, y ahora, 2 años después, más de 2 años después, Aristarco también se enlista en este viaje y los acompaña a Lucas y a Pablo. Se embarca también con ellos. Aristarco también fue mencionado en la carta a los Colosenses. En la despedida de la carta a los Colosenses, Pablo lo menciona a Aristarco como compañero de prisiones. Así que es un amigo fiel ahí acompañando a Pablo. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Entonces empiezan en una primera nave, son embarcados en Cesarea y van por la costa y llegan hasta Sidón. Ya anteriormente Pablo, cuando había regresado de su tercer viaje misionero, también llegó a Sidón primeramente y luego después descendió a Cesarea y luego fue hacia Jerusalén. Esta es como una especie de viaje invertido, pero un poco más de 2 años después. Entonces, de Cesarea ahora llegan caleteando por la costa, llegan hacia Sidón, ahí desembarcan brevemente. Se menciona que Julio es el centurión encargado de los presos, trataba humanamente a Pablo, lo cual era apropiado y es un acto distintivo, porque muchas veces las autoridades, los militares, cuando tienen autoridad, desgraciadamente hay muchos que aprovechan de su situación de autoridad para ser abusivos y para maltratar a las personas que tienen bajo su cargo. Sucede dentro de las Fuerzas Armadas de diferentes países del mundo, y peor cuando se trata de reos o cuando se trata de presos o cuando se trataba de presos en esos tiempos. Hasta en nuestros días vemos que hay personas que mueren a manos de malas autoridades, malos policías que cometen abuso de autoridad. Salió hace poco, recuerdan en las noticias en Estados Unidos, a un personaje que lo detuvieron injustamente y los policías que lo estaban deteniendo lo terminaron asfixiando y matando, y todo esto produjo unos tremendos líos con todo un movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, y después fue manipulado por la izquierda progresista también y todo ese tema, que bueno, que no es nuestro tema, pero también nunca se puede generalizar. Entre los soldados, entre las Fuerzas Armadas, también hay gente que hace las cosas de manera apropiada, que tiene dones de gente. Y este hombre Julio, este centurión llamado Julio, y muchas veces hemos visto en la Biblia centuriones con un corazón, en algunos casos corazones temerosos de Dios, algunos que creyeron en Jesucristo. Y este hombre Julio, centurión, tratando humanamente a Pablo, dice que le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos por un momento, no previo en la continuación del viaje. Versículo 4, y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Chipre es una de las 2 islas más grandes que hay en el mar Mediterráneo, y es el lugar donde nació Bernabé. Recuerdan que mencionamos en los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulos 5, 6, cuando empieza a aparecer en escena Bernabé, quien después involucró también al apóstol Pablo, el famoso Bernabé. Él era oriundo de Chipre, una isla grande. La otra isla grande es Creta, que también va a ser mencionada ahora en este viaje. Entonces nos menciona que estaban navegando a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y en este capítulo especialmente
capítulo 27 de Hechos, vamos a ver una serie de términos marítimos o términos náuticos especializados. De repente muchos de nosotros no estaremos familiarizados o muy familiarizados con este tipo de términos y nos va a hacer parecer que estamos leyendo una historia tipo Robinson Crusoe o alguna novela similar con términos así especializados, pero nos ayuda también a culturizarnos un poco, ¿no? Navegar a sotavento es un término relativo a una masa que recibe viento. Puede ser un barco o puede ser una isla que recibe viento por un lado y el viento viene por un lado y se va por el otro lado. Entonces, una gran masa, sea una isla, sea un barco, o si yo tuviera una gran masa, también hablaría sotavento si el viento se va en dirección contraria hacia donde yo estoy. Desde donde viene el viento hacia la masa, sea la isla o sea un barco, desde donde viene el viento, ese es barlovento, el viento que viene. Y hacia donde se va el viento, esa es la parte del sotavento. Entonces, si tú estás navegando en un barco y el viento viene desde acá, este es el barlovento, y hacia donde se va el viento, ese es el sotavento. Y cuando se trata de una isla, viajar a sotavento de esa isla significa más o menos algo como que navegar refugiándote del viento que viene, aprovechando la isla para refugiarte un poco de los fuertes vientos que pudieran estar viniendo desde el lado hacia la isla. Entonces tú vas por el lado contrario de donde vienen los vientos, más bien hacia para donde se van los vientos. Navegar a sotavento, así como caleteándose, refugiándose de los vientos en la región opuesta de la isla, del lugar de donde vienen los vientos. Y en este capítulo 27 vamos a ver este tipo de estrategia marítima en más de una oportunidad, en mínimo 3 oportunidades, 3 o 4. Sigue narrando la travesía, versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Es conveniente, si tienen sus Biblias a la mano, y como les he mencionado anteriormente, en la parte final de las Biblias casi siempre suelen haber unos mapas, y uno de los mapas típicos que vienen al final de la Biblia son los mapas con los viajes de Pablo. Acá está invertido, pero no lo vamos a analizar, simplemente es para que vean, ¿no? Acá está el primer y segundo viaje de Pablo, y en la parte de abajo el tercer y cuarto viaje de Pablo. Acá en esta Biblia lo mencionan como, este viaje lo mencionan como el cuarto viaje misionero de Pablo. Pero si ustedes tienen el mapita en sus Biblias, Fresi ahí comenta, yo pensaba que Sotavento era un lugar a donde se dirigían. Bueno, acá hay una playa en el sur de Lima que le llaman Barlovento, pero han tomado el nombre de estos términos marítimos. Entonces, si tienen sus Biblias a la mano, pueden agarrar su mapita, que está al final de la Biblia con los viajes misioneros de Pablo, y ahí van a encontrar muchos de estos lugares que son descritos. Y otros lugares que no los encuentran en el mapita es porque el mapita es muy chiquito. Tendrán que buscar en Google y agrandar un mapa y ver los lugares más específicos. La cuestión es que salieron de Cesarea, llegaron a Sidón, de Sidón se dirigen por las aguas un poco hacia el norte y luego hacia el oeste. Entonces se empiezan a acercar a la costa sur de Asia Menor, de lo que actualmente es Turquía. Y en esa zona es que se encuentra Sicilia y Panfilia, y luego llegan y arriban a Mira, a esa zona de Mira que está mencionado acá en el versículo 5, a la ciudad de Licia. Ahí es donde llegaron temporalmente. Este puerto, Mira, un puerto donde ellos buscarían embarcarse rumbo a Roma. La nave que tomaron al principio, esta nave adramitena, era una nave que iba a caletear hacia Asia Menor, pero se quedaba por ahí. Y lo que necesitaba el centurión era tener otra nave más grande donde llevar a todos los presos con un vuelo, no, con un barco, con una nave que los pudiera llevar hasta Roma, hasta Italia. Versículo 6. Y hallando allí, es decir, en Mira, el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces este puerto Mira pues era como una suerte de embarcadero, como un lugar
como decir que acá en Lima te vas a la terminal que queda en Fiori, esperando un bus que se vaya para algún lado donde estás yendo, de repente te quieres ir para la selva central y ahí en Fiori encuentras un bus para la selva central, para Oxapampa, o si quieres ir a Huánuco, ahí encuentras para Huánuco, para muchos sitios diferentes, o si te quieres ir para el norte, entonces vas a los paraderos que están en el norte. Antes acá en el sur muchos se paraban en el puente Atocongo, ahí a esperar a ver qué bus podían conseguir para el sur. Entonces, como una cosa así parecida, en ese puerto de Mira, a ver si encontraban una nave que los llevara hacia Italia, y encontraron una nave alejandrina, es decir, que venía de Alejandría. Y continuaron entonces el viaje desde allí. Versículo 7 dice, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, y frente a Salmón. Entonces nuevamente utilizan el término Sotavento, pero esta vez con respecto a la isla de Creta. Primero mencionaron la isla de Chipre, que dije, una de las dos islas más grandes del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo tiene muchísimas islas, pero son especialmente prominentes la isla de Creta y la isla de Chipre, que son las más grandes, que si tú tienes la oportunidad de viajar algún día a una de esas islas, son tan grandes que si estás en el centro de la isla no ves el mar, a menos que subas a los montes más altos. Entonces nuevamente navegan a Sotavento de Creta, es decir, por el lado de la isla que los cubría un poco del viento, el viento que venía hacia la isla y luego que se iba de ahí, y por ese lado salieron navegando. Pero dice, estaban navegando muchos días despacio y llegando a duras penas, es decir, el mar estaba con dificultad para navegar y estaban navegando a duras penas. Esto ya tomando en cuenta para saber lo que va a suceder en un momento. Versículo 8, y costeándola con dificultad, es decir, costeando con dificultad esta zona de Creta, llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces, este lugar de Buenos Puertos queda al sur de la isla de Creta. En esa zona de Lasea, ahí queda este lugar, este puerto llamado Buenos Puertos. Versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces Pablo les va a advertir la peligrosidad de continuar con el viaje, porque se hace la mención de que ya había pasado el ayuno, y esto tiene que ver con el calendario religioso judío. Es decir, se refiere Pablo al tiempo del día de la expiación. Esto nos deja darnos cuenta de que en ese momento, a estas alturas del viaje, se encontraban más o menos alrededor de entre finales de septiembre y principios de octubre, y era un tiempo que viene a ser pleno otoño en el hemisferio norte, mientras que es primavera en el hemisferio sur. Pero por la época en que ellos iniciaron el viaje y al haber transcurrido tanto tiempo, ahora se encontraban ya en pleno otoño y se estaban acercando al invierno. Nuevamente, repito, en el hemisferio norte, que es a la inversa de lo que sucede aquí en el hemisferio sur. Pero eso es un tiempo, el invierno es un tiempo en el cual en esas épocas nadie navegaba o ya no acostumbraba a navegar porque era sumamente peligroso por el frío, por las tormentas, por la bravura del mar. Versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Obviamente, Pablo no sería quizás un experto en navegación, pero él ya había experimentado muchos viajes en barco durante sus recorridos misioneros, por lo tanto, no le era muy ajeno todo lo que todo el mundo sabía con respecto al clima y a la peligrosidad de navegar cuando se acercaba la época invernal. Más importante, nosotros sabemos que Pablo era guiado por el Espíritu Santo, pero eso era algo que no
tendrían pues en consideración para nada ni el piloto ni el centurión o los personajes mundanos que estaban relacionados con este viaje. La gran mayoría eran mundanos, entre los presos, entre los navegantes. Solamente los creyentes eran Pablo, Lucas y Aristarco. Entonces, más eran guiados por sus propios criterios. Entonces dice, el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Sin embargo, el piloto y el patrón de la nave estaban siendo temerarios al tomar el riesgo de embarcarse en un momento en el cual ya era peligroso navegar. Entonces, ellos, el centurión, el piloto, le daban más crédito a lo que, el centurión le daba más crédito, o sea, le creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Entonces estaban en esta isla tan grande, a la mitad de la isla, por la parte inferior, en buenos puertos, pero era un sitio no muy bien resguardecido. Las naves, si habían tormentas muy fuertes, las naves no se mantendrían a salvo durante el invierno. Entonces, la mayoría de los que estaban en la nave preferían llevarla a otro puerto que era más seguro, pero que estaba un poco lejos, a más de 60 kilómetros de distancia del puerto de Buenos Puertos. Se querían ir a Fenice. Entonces era el criterio de los marineros, era llegar a otro lugar en la misma isla de Creta, más apropiado para resguardecerse hasta que pasara el invierno. Sin embargo, vamos a ver lo que sucedió con ellos. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El Euroclidón era el término con el cual se conocían unos vientos muy fuertes, como aquí mismo lo dicen, viento huracanado, acompañados de fuertes lluvias. Acá en Perú hay lugares donde corren fuertes vientos, han corrido fuertes vientos. En la ciudad de Huánuco tenemos costumbre de que corran vientos muy fuertes. En otros lugares eventualmente han habido vientos fuertes que a veces por ahí han arrancado alguna calamina en algún techo y lo hemos visto con horror. Pero no es nada comparado con la zona de los huracanes, por ejemplo, en la zona del Caribe, el Golfo de México, o el sureste de Estados Unidos, que han sufrido y sufren el embate de muchos huracanes, o en el lugar en el sudeste asiático, los famosos tifones, y son vientos huracanados y verdaderos huracanes que ya tienen diferentes grados de destrucción, grado 1, 2, 3, 4, 5, y que causan completa desolación por donde pasan, con inundaciones y destrucción. Entonces el Euroclidón era una tremenda tempestad que solía darse en estos tiempos, en estas épocas del año, en el mar Mediterráneo. El nombre Euroclidón venía de una mezcla era como un híbrido, una mezcla de griego y de latín. Del griego, euros, que significa vientos del este, y otro término latín, aquilo, que es viento noroeste. Es como decir vientos más vientos, muchos vientos, una suma de vientos, es decir, un desastre. Entonces este viento huracanado llamado Euroclidón, vamos a ver lo que causó en la embarcación en la que se encontraba Pablo y todos los demás. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ese término que siempre escuchamos en las películas con naves, con barcos, Piratas del Caribe, otras películas o cosas por el estilo, o novelas relacionadas con el mar. Y ahí hablaba acerca de los términos marítimos, ¿no? Proa es la parte delantera de la embarcación, popa la parte trasera, babor el lado izquierdo de la nave y estribor el lado derecho de la nave. Entonces proa, la parte delantera. No pudiendo poner proa hacia el viento, es decir, no pudiendo poner la parte delantera de la nave hacia el viento, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir, ya no podían guiar la nave con el timón y con las velas. Versículo 16, y habiendo corrido a sotavento, nuevamente sotavento, por tercera vez, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife.
Clauda era una isla pequeña al suroeste de Creta, ya se estaban empezando a alejar a la deriva, en lugar de ir a ese puerto que querían ir en Creta, terminaron saliendo a la deriva, pasaron a sotavento de esta isla Clauda, y como estaban ya descontrolados, dice, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un término que años atrás, antes de leer el libro de Hechos de los Apóstoles, yo no lo conocía para nada. Resulta que el esquife es una embarcación pequeña contenida dentro de la embarcación grande y es usada cuando un buque se acerca a tierra y unos cuantos de la tripulación bajan en un pequeño bote para acercarse a tierra y desembarcar. Ese es el esquife, un bote más pequeño, que también se usa para abordar de un barco a otro, o también se puede usar como bote salvavidas, el esquife. Versículo 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces, hablan de este temor de dar en la sirte. La sirte son los bancos de arena, grandes bancos de arena situados en el fondo del mar, que a veces tienen forma como de lomas y se acercan a la superficie del agua. Entonces, cuando los barcos tienen bastante calado, si el barco llega a sitios donde hay bancos de arena muy altos y normalmente es relativamente cerca a las zonas costeras, entonces los barcos pueden llegar a encallar y entonces no querían acercarse a estos lugares peligrosos, no querían dar con la sirte, entonces arriaron las velas y quedaron a la deriva. Versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Realmente otro término marítimo nuevo para muchos. Al día siguiente empezaron a alijar. Alijar es transportar la carga de una nave hacia el muelle o del muelle hacia la nave, es transportar la carga, o también de nave a nave. Pero en este caso, alijar era arrojar la carga al mar para aligerar la nave, que es algo que se suele hacer cuando los barcos están teniendo dificultades o se están empezando a hundir por el peso y por las filtraciones de agua. Entonces, versículo 19, al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Miren la situación en la que se encontraban todos los que estaban viajando en este barco, incluido el centurión, los soldados, la tripulación, los prisioneros y seguramente algunos cuantos pasajeros más, durante muchos días sin ver ni el sol ni las estrellas. La tormenta estaba tan tupida, tan cargada, que de día por las justas había un poco de luz solar, pero el sol no se veía, entonces no tenían referencia de en dónde estaban, no podían ver si el sol había salido por allá o por allá, y de noche tampoco se podían guiar, si no veías ni las estrellas ni el sol, no tenían forma de guiarse en esos tiempos en que no tenían ni la brújula descubierta en Occidente. Entonces, no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas se incluye en el relato, y Lucas está mencionando, con todo lo que nos está pasando, y con esta tempestad tan grande, y con tanto tiempo que ha sucedido, y no pudiendo ni ver ni la luna, ni las estrellas, ni el sol, ni nada, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Noten, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, Lucas estaba ahí en el barco junto con Pablo, junto con Aristarco, pero notemos esta afirmación de Lucas: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahora vamos a ser duros con Lucas. ¿Cómo es posible que un creyente haya perdido toda la esperanza de salvarse? ¿Qué clase de confesión completamente falta de fe es esa, la de Lucas? Como podemos darnos cuenta, y con lo que he exagerado en este momento,
los personajes de la Biblia, personajes reales de la Biblia, no creían, no se habían enterado de la errada doctrina o la errada enseñanza de la confesión positiva. Esta enseñanza, esta herejía que propugna que un creyente no debe mencionar con su boca cosas negativas, sino que con su boca debe mencionar solo cosas positivas, y que lo que un creyente mencione, eso se va a cumplir por el simple hecho de haberlo mencionado con fe. Entonces, en la confesión positiva, todo lo que digas, esa palabra de fe que digas, se va a hacer realidad. Lo que tú visualices, lo confiesas y lo traes del plano espiritual, lo haces realidad en el plano físico por tu confesión. Y entonces hay casos tan exagerados, pero reales, de cristianos pintorescos que decían, vamos a comprar esto. Uy, no tengo dinero. Y sacan su billetera, ¿no? Uy, no tengo dinero. Y otro hermano le decía, no, reprende esa billetera mentirosa. No digas no tengo dinero, tienes que decir yo tengo mucho dinero, yo confieso que tengo mucho dinero, aunque veas tu billetera vacía, y pronto tu billetera va a estar llena, porque yo reprendo esos labios mentirosos, y cosas así por el estilo. Entonces, pero vemos acá a Lucas en una situación real, junto con Pablo, junto con Aristarco, junto con todos los demás, viviendo una circunstancia tan difícil, y lo menciona con toda naturalidad. Era difícil. Eso no es que hayan perdido su fe en el Señor, su confianza en el Señor, su confianza en la vida eterna, en las palabras del Evangelio que ellos ya habían aprendido y la certeza que habían aprendido. Pero en un momentito vamos a comentar acerca de aquella convicción que Pablo sí tenía por lo que el Señor estaba haciendo con respecto a Pablo. Lo vamos a ver en un momentito, versículo 21. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Entonces Pablo les llama la atención porque no le hicieron caso. Creo que a casi todos nosotros nos habrá pasado en varias oportunidades que alguien nos diga, ya ves, te lo dije. Muchas veces, sobre todo a los esposos, hemos experimentado esa para nada cómoda situación cuando nuestras esposas nos hacen una recomendación y nosotros, como típicos varones, no les hacemos caso. Y después de un tiempo sucede justo lo que nuestras esposas nos dijeron que iba a suceder, y cuando pasa esto, entonces nos encorvamos, encogemos los hombros y estamos ya listos para escuchar. Ya me va a decir, y me lo dice. Ya ves, te lo dije. Lo que pasa es que nunca me haces caso. Y bueno, es algo típico. Bueno, supongo que a las damas también les habrá pasado, y sobre todo cuando somos niños también nos pasa continuamente. En este caso, ahora le toca a Pablo reprochar a la tripulación y a los pasajeros del barco por no haberle hecho caso. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero bueno, ya estamos acá. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Noten, en plena tempestad, en pleno naufragio, en plena situación dificilísima, en medio del mar, embravecidos, sin saber a dónde están yendo, a la deriva completamente, después de tantos días y tantos días, Pablo les dice, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y está hablando Pablo con certeza, pero de manera profética. Está diciendo, nadie va a morir, pero la nave sí se va a destruir. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo dice, ha venido un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, ha venido a hablarme. Y me dijo, versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Entonces le apareció un ángel, menciona Pablo, dice, del Dios de quien soy y a quien sirvo. En algunas ocasiones Jesús mismo le apareció a Pablo. Y en esta ocasión, Pablo nos cuenta que recibió la visita de un ángel, un mensajero celestial del Señor. Nosotros tenemos la bendición de que nuestro Señor nos habla
directamente a través de su palabra. Esa es la palabra profética más segura. Y todo lo que necesitamos saber para llevar una vida que agrade al Señor y una vida con la cual nosotros nos sintamos contentos de vivir para la gloria de Dios, lo tenemos ya en las Escrituras. Sin embargo, Dios puede usar muchos medios para llegar a nosotros, para ayudarnos, para socorrernos, para salvarnos de diferentes situaciones. Y muchos de ustedes habrán contado testimonios de a veces personajes desconocidos que los han ayudado, los han sacado de algún apuro, que se han aparecido y luego han desaparecido. Algunos cristianos a veces dan testimonio y dicen, apareció una persona que me ayudó y luego ya no estaba. Y algunos dicen, sí, debe haber sido un ángel. Bueno, no podemos negar cualquier circunstancia que el Todopoderoso Dios quiera disponer para ayudarnos, para hacernos salir de alguna circunstancia. Pero me encanta la manera en la que Pablo menciona quién es el que envía al ángel. Dice, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y así es como debemos referirnos a nuestro Dios de quien somos y a quien servimos. Así es nuestra vida, así hablamos de nuestro Dios, así testificamos de nuestro Dios, el Dios del que somos. Yo le pertenezco a Dios, de Él soy, para Él soy, mi vida es suya por completo. Todos los centímetros, todos los kilos de mi masa, todo mi ser, todo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo yo soy del Señor y a Él lo sirvo. Y el ángel del Señor le dijo a Pablo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Entonces, pero notemos por qué hay esta certeza de que aunque estuvieran naufragando, no iban a morir en el viaje. Y Pablo no iba a morir en ese viaje. El ángel le dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Entonces, hay una misión por cumplir, por lo tanto no puedes morir en este momento. No es tu tiempo todavía. Cuando Pablo había estado preso, primeramente en Jerusalén, cuando hubo toda esa turba, más de 2 años atrás, y casi lo linchan, ahí el tribuno Lisias junto con otros soldados lo sacaron del templo, lo arrebataron de la turba y lo llevaron a la fortaleza Antonia. Y ahí al día siguiente se menciona que Pablo había tenido una visión del Señor, que el Señor le aparece. En Hechos 23:11 Jesús le había dicho al apóstol Pablo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y fue por eso que Pablo sabía, primeramente, 2 años atrás sabía que no podía ser asesinado por la turba porque tenía que ir a Roma, porque tenía una misión pendiente. Y ahora también, nuevamente, sabía que aunque naufragaran, pasara lo que pasara, tenían que ir a Roma. Ahora, aún en medio de una tormenta en la que la mayoría de personas había perdido la esperanza de vivir, Pablo sabía que el Señor lo iba a usar en Roma, así que no podía morir, al menos no en este momento todavía. Y el ángel le reconfirma eso a Pablo para que cobre ánimo y a la vez animara a los demás. Pero con toda seguridad, el Señor también tendría planes para todas las personas que estaban en ese barco, que estarían luego de una situación tan difícil, escuchando la palabra de Dios y luego ver cómo Dios de verdad fue fiel a su palabra y cómo los salvaría. Entonces, eso es lo que menciona. No temas, Pablo, porque es necesario que comparezcas ante César. He aquí, versículo 24, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Entonces, el hecho de que Dios tuviera propósitos para Pablo, le dieron a Pablo seguridad y certeza y ánimo también. Pablo no iba a morir antes que Dios cumpliera sus planes, pero del mismo modo con toda la gente que estaba en el barco. Ahora, pensemos un momento en nosotros mismos también. Muchas situaciones con las cuales de repente nos hemos angustiado en este último año y medio. Acá en el Perú, año y medio con la pandemia, un poco más a nivel internacional. Desde marzo del 2020, la cuarentena obligatoria y luego el estado de emergencia sanitaria. Y después de eso, el tiempo de las elecciones, la incertidumbre política, la incertidumbre financiera, las pérdidas de trabajo y la subida del dólar y diferentes cosas. Pero, ¿sabes cuáles son los planes del Señor para ti? Entonces, anímate en el Señor y busca el propósito de Dios en tu vida, porque
haya la tormenta que haya pandemia, haya situación política, pase lo que pase, nada ni nadie podrán impedir los planes que tenga el Señor, ni nadie podrá impedir que Dios cumpla sus propósitos. Y nosotros lo que queremos es estar en los propósitos del Señor. Así que ponte a los pies del Señor y descansa en que Dios tiene el control de todas las circunstancias, y las puertas que Él abra nadie las podrá cerrar, y las puertas que Él cierre nadie las podrá abrir. El Señor le dijo, o el ángel de parte de Dios le dijo a Pablo: Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Obviamente que Pablo debió haber estado orando por días, no solo por él, sino por todos los que estaban en el barco, por la integridad física, pero también con toda seguridad por la salvación de las 276 personas que estaban en ese barco. En un momentito van a ser mencionado el número exacto, 276 personas que estaban allí en ese barco. Pablo orando por esos 276 seres humanos, dice, y Dios se los concedió a Pablo, le concedió que no muriesen. Ahora algunos dirán, bueno, Dios le concedió la vida a esos 276 personas, pero no necesariamente que sean salvos. Pero conociéndolo a Pablo, y sobre todo también conociendo el corazón del Señor, que es siempre proclive a querer salvar, a que todos vengan al arrepentimiento, a la salvación de sus almas, el Señor propició circunstancias para que esas 276 personas recibieran la oportunidad de ser salvadas. Muchos de ellos quizás hayan sido salvos, quizás unos cuantos no hayan sido salvos, no lo sabemos. Quizás todos fueron salvos, quizás sí, pero todos recibieron la oportunidad de ser salvados, porque se les preservó la vida para que tengan tiempo de arrepentirse y de poner sus vidas a los pies del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá salvado la vida también? En algunas veces anteriores yo habré contado que en tiempos de mi juventud he pasado por muchas circunstancias, muchas de ellas de manera muy irresponsable. Con nuestros amigos íbamos al sur en los años 90, en los autos, en la madrugada, todos los amigos, mis amigos que manejaban emborrachándose, en esas épocas que yo no estaba en los caminos del Señor también, en borrachera junto con todos ellos, yendo a toda velocidad por las carreteras del sur, y cuántas veces, infinidad de veces, habremos estado en peligro de muerte y el Señor no permitió que muriera en ese tiempo. Otras veces, inclusive me han avaliado y no me ha pasado nada, por la gracia del Señor, porque el Señor tenía planes de darme la oportunidad de ser salvado y que no me fuera antes de tiempo. La pura gracia del Señor, como el Señor tuvo gracia para con estas 276 personas. Agradezcamos al Señor que el día de hoy podemos pedirle perdón por nuestros pecados, que podemos ponernos a sus pies y que el Señor siempre nos da una nueva oportunidad. Esta fue la ocasión perfecta acá en el episodio que estamos leyendo para que Pablo les pudiera predicar a todos los que estaban en el barco. Todos tuvieron la oportunidad de sobrevivir y la oportunidad de recibir el Evangelio. Entonces les dice: exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo da testimonio de comunión con un Dios vivo, un Dios real, que habla y que cumple sus promesas. Y Pablo les dice eso: porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y ese es el título que le pusimos al capítulo de hoy, porque yo confío en Dios. Dios nos promete muchas cosas a través de su palabra. Nos promete bendecirnos, nos promete darnos vida eterna y salvación a nuestras almas, nos promete ser resucitados para vivir para siempre con Él, nos promete que si le amamos, todo nos ayudará para bien, nos promete que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera, nos promete que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos va a ser dado por añadidura, y un largo etcétera, 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 de todas las hermosas promesas que nos da el Señor. Entonces, afirmemos, al igual que Pablo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Todo lo que el Señor me ha dicho a través de su palabra, así va a ser. Y continúa Pablo diciéndoles a los demás compañeros de travesía, versículo 26, con todo, es necesario que demos en alguna isla. Entonces, venida la 14ª noche, noten, 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, es decir, el mar que queda entre Grecia e Italia,
al medio, ese es el mar Adriático, en la parte norte del mar Mediterráneo. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. La sonda era en realidad una especie de pesa unida a un cordel o a una soga, se echaba al mar y con eso podías medir la profundidad. Y primeramente la profundidad daba pues menos de 40 metros de profundidad, luego menos de 30 metros de profundidad y eso les hacía darse cuenta que se estaban acercando a alguna costa, se estaban acercando a tierra. Versículo 29, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, es decir, por la parte posterior del barco, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife, recuerdan este bote, echando el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa, las anclas de la parte delantera. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no se pueden salvar, no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Botaron el barquito, el bote salvavidas que se vaya a la deriva. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ese mensaje es para mí. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces notemos cómo Pablo no solamente dio testimonio de lo que Dios iba a hacer y de la promesa de Dios de que todos iban a ser salvados, sino que además los anima a comer y cuando come agradece a Dios delante de los 276, 3 de los cuales eran creyentes, pero todos los demás no eran creyentes. Entonces dio gracias a Dios delante de toda esta mayoría de personas no creyentes. Cuando salimos a comer a la calle y nos toca sentarnos en la mesa de un restaurante, bendecimos los alimentos o nos da roche o sentimos un no sé qué de agradecer, por agradecer a Dios y orar dando gracias a Dios cuando estamos en un lugar público. No nos arrochemos, tampoco seamos como los fariseos para que nos vean como santitos, pero sí agradezcamos al Señor y también es un lindo testimonio. A veces tú estás sentado en un restaurante y ves por allá alguna persona que de repente la ves que encorva la cabeza y que agradece por los alimentos y dices, wow, qué lindo, es creyente cristiano, está agradeciendo al Señor. Bueno, versículo 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Versículo 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Los soldados temían que los presos escaparan, porque tendrían que rendir cuentas al llegar a Roma, y la pena por perder a un preso podía ser pena de muerte. Así que preferían matar a los presos antes de que se escapen. Pero por la gracia del Señor, el corazón del centurión fue tocado y eso sirvió para la supervivencia de todos los demás presos, como leemos en el versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Noten, todos se salvaron, tal como Dios lo prometió, todos se salvaron, tal como Dios se los concedió a Pablo. Entonces, tal como Dios lo prometió, todos se salvaron y todos también escucharon el Evangelio y todos vieron cómo Dios estaba con Pablo y cómo Dios cumplió su promesa para salvar la vida de todos. Entonces, al igual que Pablo,
pase lo que pase, tomemos ánimo porque confiamos en el Señor, porque confiamos en Dios. Pero una acotación más antes de terminar y despedirnos. Todos nosotros tenemos personas a las que amamos, personas que viven en nuestra casa, personas dentro de nuestras familias, nuestro entorno familiar o nuestro entorno laboral, personas a las que también les tenemos afecto. A veces en nuestro trabajo hay personas a las que no les tenemos tanto afecto, pero queremos la misericordia de Dios también para ellos. A veces nuestros amigos del barrio. Y así como el apóstol Pablo oró por estas 276 personas, bueno, 273, porque 3 ya eran salvos, y oró por ellos, y dice, y Dios se los concedió. ¿No podremos nosotros orar para que Dios nos conceda a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros primos, a nuestro entorno más cercano, al cual anhelamos que sean salvos para la gloria de Dios, pero que sean salvos también para su propia bendición, para que tengan una vida con propósito, una vida que tenga una razón de ser, una vida salvada y tocada por el Señor, sabiendo nosotros que lo mejor de lo mejor que le puede pasar a un ser humano es tener temor de Dios para vivir una vida entregada a nuestro Señor Jesucristo, y que tener a Dios en nuestras vidas es lo mejor que nos puede suceder. No deseamos eso para los demás. Y a veces nos angustiamos pensando en el entorno familiar. De repente yo soy creyente, pero varios de mis hermanos todavía no son creyentes, mis papás no son creyentes. Pero podemos orar, ¿no? Y podemos decirle, Señor, concédeme a mi familia. Padre, concédeme a mis amigos del barrio, aquellos con los que crecí, aquellos que aprecio tanto, muchos de los cuales están ahorita perdidos en sus pecados, en sus delitos y pecados, como todo ser humano antes de convertirse. Señor, concédeme a todas las personas que trabajan conmigo en este entorno laboral. Te ruego, Señor, por sus vidas y por sus almas. Y orando con fe, ¿qué tal si el Señor nos los concede?